Como les comentaba, vamos a hablar con Lucy Roldán. Lucy es psicóloga clínica y ella trae a conversación una serie de Netflix que se estrenó el 13 de marzo del 2025, es decir, lo más nuevo que hay. No llevamos ni un mes. No hay ni un mes y es una serie británica y también se le conoce como una miniserie porque son 4 episodios. Es de Netflix o está en Netflix y trata sobre un joven de 13 años que tiene una acusación muy importante, pero las temáticas abordadas tienen que ver con Internet, con adolescencia y comportamiento dentro del Internet, como el desconocimiento y la desconexión también entre padres e hijos, para conocer la realidad que están viviendo. Códigos, hay muchos códigos internamente, así que todo eso lo vamos a estar hablando ahora. Te doy la bienvenida, Lucy, gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias por la invitación. Creo que el mundo entero, o por lo menos la cantidad de personas que hemos visto aparentemente en la serie, es un fenómeno global y pues yo estuve muy impactada cuando la vi e inmediatamente pues te comenté de cómo sería importante que tuviéramos esta conversación, porque creo que la serie también invita a una reflexión sobre todos aquellos aspectos que has mencionado y adicional a ese, cómo las redes sociales hoy juegan un papel tan importante en la búsqueda de la identidad de los adolescentes. Y es justamente sobre ese fenómeno de cómo se desarrollan a veces identificación con ciertos grupos o con ciertos valores, cierta cultura, lo que creo que nos ha abierto los ojos incluso a los profesionales, no solamente a los padres de familia. De verdad es una invitación para que todas las personas, ojalá con los jóvenes también. Gran Bretaña decidió distribuirla gratuitamente en los colegios y que se vuelva fuera de discusión entre los educadores, los padres y los jóvenes, lo cual me parece sumamente acertado porque creo que todos debemos estar como sintonizados. Una de las cosas a las que nos habla o de las que nos habla la serie es de cómo hay una desconexión, cómo suponemos que porque nuestro hijo está en casa y no sale y tal vez no falta a la casa, entonces él está en su cuarto seguro, y nada más lejos de la realidad. Hagamos una pequeña sinopsis para que quienes no se han visto la serie entiendan un poco de qué se trata, ¿no? Esta es una serie que aborda la vida de este chico de 13 años y más que la vida es un episodio y es la acusación de un crimen. Así es. En ese entorno, porque es un periodo breve, pasa más o menos en unos 13 meses toda la serie dividida en 4 episodios. Esos 4 episodios habla cada uno desde primero la perspectiva del hecho, la perspectiva después del entorno colegial, la perspectiva de él con la psicóloga y la perspectiva de la familia posterior a este suceso. Y en esos episodios, que por cierto cinematográficamente son muy interesantes porque son hechos todos en una sola secuencia, y eso pues es un gran desafío de producción porque implica no tener ningún corte, no hay cortes desde el momento en que el director dice arrancó, no paran hasta el final. Entonces hay mucho realismo en la actuación, hay mucha identificación de cada uno de los actores con sus personajes, entonces es fácil entrar en esas historias como en el alma de cada personaje. Claro, y es muy fácil también situarnos emocionalmente con cada una de las escenas, porque como que uno va palpando y va sintiendo, tal vez en mi caso vi 2 veces el capítulo 3 porque es esta relación con la terapeuta, cómo ella hace esta investigación y cómo a partir de las preguntas también se va develando lo que ocurre en ella y cómo lo expresa, es decir, si se sonroja y tiene miedo, se nota, si se conmueve y se le sale una lágrima también, o sea,
esta conexión emocional que uno como espectador logra con ese papá, esa mamá, la hermana, el investigador, el hijo del investigador, o sea, cada una de las personas. Y a mí quizá lo que más me impactó de la serie es que es una historia contada sin dar una postura de cuál es la verdad aquí, sino cuál es el impacto de una acción en cada una de las personas, en cada uno de los compañeros, en los padres, en la padres, hermana, en el colegio mismo, y al mismo tiempo es como un llamado de atención de decir, tuvo que pasar algo tan terrible, tan grave, como que un chico esté acusado de matar a una compañera de 13 años también, para que todo el mundo alrededor abra los ojos a una realidad que estaba pasando y que en el mundo está ocurriendo. Y es esto de que hay tal vez grupos, foros a los cuales nuestros jóvenes pertenecen, y que esos lugares tienen una actividad de muchas publicaciones. Y es como una vida paralela. Es una vida paralela. Es paralelo y no la comprendemos porque no la comprendemos porque además está llena de códigos. De códigos. Vamos por partes. Entonces, en esta serie se ve una desconexión entre la realidad de los jóvenes y la realidad de los adultos, los que viven en el mundo tangible como el nuestro y los que viven en el mundo tangible digital. Así es. En ese mundo tangible digital pasan muchas cosas: bullying, inseguridades, falta de autoestima y de confianza, y necesidad de pertenencia, amistades o no, conflictos entre las amistades, y cómo eso también en una transición tan fuerte entre la infancia y la adolescencia pues golpea mucho. Pero aquí hay algo importante, y es todo lo que pasa en ese entorno digital, y dentro de la serie vemos que existen ciertos códigos que hoy también a raíz de esa serie se han empezado como a despertar, a develar, y a develar ciertos significados de esos códigos. Háblame de eso, hablemos de esto. Bueno, básicamente la serie pues se concentra en un fenómeno que se describe como la cultura incel. La palabra es un acrónimo formado por dos palabras del inglés, que es celibato involuntario. El celibato involuntario tiene unas reglas y unas premisas de las cuales parte, y es que la regla que establece lo dicen claramente tanto en la investigación como el chico mismo, es que el 80% de las mujeres gusta del 20% de los hombres. Entonces quiere decir que ese otro 80% de los hombres van a sentir que no tienen posibilidad de acceder a la mayoría de las mujeres, y ese fracaso para acceder a tener o relaciones profundas o relaciones sexuales simplemente hace que los hombres se unan entre sí para odiar a esas mujeres y a los hombres que sí tienen éxito con ellas. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de un conjunto de valores, creencias que es aceptado por la mayoría de la población. Y esto no es un invento que la serie puso, o sea, no es ficción. Es investigación. Es investigación. Me encontré con una investigadora también en Inglaterra que analizaba, por ejemplo, uno de estos foros que tiene 13,000 seguidores y 200,000 publicaciones. Esto quiere decir que esos miembros asiduos de esa comunidad están, entre otras cosas, reforzando este odio y de alguna manera justificando la violencia hacia esas mujeres que tienen éxito con esa minoría de hombres, y las acusan a ellas de como no tener
la posibilidad de algún día alcanzar ese éxito. Entonces, a esas mujeres se les califica como manipuladoras, que solamente están deslumbradas por el aspecto físico o el dinero, y hay palabras despectivas para ellas y hay palabras despectivas para esos hombres pocos que tienen éxito, pero al mismo tiempo en estos foros hay otros códigos relacionados con, por ejemplo, la píldora negra, que es decir, acepto que yo pertenezco a esta minoría, que no tengo la posibilidad y que por tanto odio a las mujeres que representan esto y está justificado que yo haga algo en contra de ellas. Ok. Estos códigos también tienen que ver con el cotidiano, con la comunicación cotidiana. ¿Qué significa cada símbolo, por ejemplo? Así es, pero importante decir que creo que entrarnos en definir cada uno de los códigos, no, pero hay códigos para infringirse daño. Correcto. Hay códigos para ti, sexo. Pero por generaciones. Es decir, que para ti, para mí, un corazón significa una cosa, pero para ellos los corazones y los animalitos y las otras cosas significan otro. Es decir, ahí hay una nomenclatura distinta. Ellos están decodificándose de manera diferente, lo cual hace que sea más difícil para nosotros acceder a ese modo de comunicación. De acuerdo. Y como lo desconocemos, entonces sucede algo que, por ejemplo, en la serie se nos revela clarísimamente cuando el investigador va a la escuela y está preguntando en cada una de las aulas, diciendo si alguien puede saber algo, y el hijo, que también estudia en la misma escuela, le pide hablar aparte y le dice: papá, no estás encontrando nada porque no estás sabiendo ver. No está sabiendo ver, está ahí, visible, claro, está no en las redes, leyendo, está en Instagram. No claro, porque no lo conoces. Entonces, yo creo que una de las bondades inmensas de la serie es abrirnos los ojos a todas las personas, incluso otros jóvenes que de pronto no sepan si hubiese esa posibilidad y estén recibiendo acoso a través de las redes, como por ejemplo decirle: tú eres un incel, y eso qué significa. O sea, como esta acusación, si alguien la recibe, pues ya lo puso en una categoría, y hay unas emociones y hay unos comportamientos que se supone que están tácitamente aceptados en este mundo. Yo creo que también el comentario es pertinente en el sentido de que a lo largo de la humanidad creo que todos los jóvenes tenemos una diferencia en la forma como hablamos, como nos vestimos, y de alguna manera es uniforme a ese grupo. Y los adultos estamos como por fuera de eso, pero digamos que esa distancia no era tan abismal como lo que las redes sociales han marcado. Hablamos de que somos una generación que sabemos mucho menos de comunicación digital que nuestros hijos, y por ende están en la habitación creyendo que están seguros, y ellos están enfrentando el rechazo, el acoso, la exhibición de una foto a todos los compañeros del colegio. Claro. Hay una escena que revela eso, y lo estábamos conversando antes de entrar al micrófono, y es cuando padre y madre, el papá de este chico y la mamá, tienen un diálogo que es bastante fuerte, muy sentido, muy emotivo, en donde ellos están tratando de entender si ellos tienen culpa o no. Y justamente el papá le dice: es que él estaba ahí en el cuarto, pensábamos que estaba en un lugar seguro, ¿cómo no saberlo? Y la mamá dice lo mismo, o sea, creíamos que estaba en el lugar seguro y finalmente pues no lo estuvo. Y es nuestro hijo y lo criamos nosotros. Entonces la serie te pone en un lugar donde también el director, el productor, en realidad él es creador, él hizo el guión, que también es el que actúa, el padre, y él dice: yo quise poner una situación lo más objetiva posible para que dentro de este entorno y esta historia no hubiera
el papá alcohólico, el abuelo maltratador, o sea, como lo típico que se pone alrededor de una familia disfuncional, sino que mostró una familia normal, común y corriente, donde pasan situaciones que para hoy son más comunes de lo que pensamos. Claro, y un chico, buen chico, como en alguna parte de la serie también se dice, aparte, él es un buen chico y es un buen padre, sí. Él es un niño y es un niño además buen estudiante que ha tenido en el último tiempo algún problema de conducta, pero es un buen estudiante, entonces tal vez es el típico niño del cual nadie está preguntándose qué le pasa o cómo está sufriendo o qué tipo de rechazos ha recibido, porque aparentemente todo está bien con él. Sí, vamos entonces un poco más a fondo, ya como mostrando todos los elementos que mostramos, hablamos de la acusación, conocemos al chico, hablamos de los códigos, de las redes sociales, vemos que es un tema natural y que además ha sido un impacto mundial. Esta serie ha tenido un impacto mundial en donde hay conversaciones como estas que estamos teniendo todo el tiempo y están ahorita en paralelo. ¿Cómo entonces, como padres de familia, Lucy, entrar a ese mundo? Ya ahorita estamos aquí, en Guayaquil, en Ecuador, 2025, fuera de la serie, pero sabemos que la serie retrata mucho la realidad de hoy. ¿Cómo los padres pueden entrar a ese universo que tienen ellos decodificando? ¿Cómo se decodifica? ¿Cómo se puede hacer para lograr entender lo que ellos están viviendo? Ya que la realidad tú lo mencionaste, mi realidad de adolescente y la tuya fue muy distinta a la que ellos están viviendo hoy. De acuerdo. El asunto de la conexión emocional creo que es la clave. Nos lo dice la serie y nos lo dice la realidad de lo que yo veo con mis pacientes a diario. Cuando un chico o una chica sufre algún tipo de acoso en las redes o fuera de ellas y tiene alguien a quien contarle, tiene una persona, al menos una, que la escuche con atención, que no la juzgue, que pueda al mismo tiempo de recibir lo que le está pasando, orientarla a que, listo, tal vez en este grupo no te aceptan, pero hay este otro grupo que sí lo hace, porque es el chico solo o solitario más bien el que es presa fácil de que esto suceda. Entonces yo creo que mirar cuáles son las conexiones que tienen nuestros hijos con sus compañeros. Él salía con otros dos chicos, pero cuando le preguntan a uno de ellos en la investigación, ¿y de qué hablaban? No hablaban de nada, o sea, simplemente estaban, caminaban por el centro, pero esa no podrías decir son tus amigos, no, son los chicos con los que salgo. Realmente evaluar si la calidad de las relaciones que tienen nuestros hijos los hacen sentir aceptados como genuinamente son, o para pertenecer a ese grupo tienen que hacer una determinada cosa. Creo que sería otra clave muy importante. Entonces, la primera, estar cerca, conectar genuinamente, preguntar sobre cómo se siente y no entrar a leccionar, porque creo que a veces los adultos, la dificultad por la que se hace o se pierde esa posible conexión es que preguntamos, pero a veces la ausencia de tiempo y a veces la ausencia de interés. Yo me sorprendo, y como también nos pasa en la serie, que de pronto ese papá descubre que al chico le gusta ir a comer las papitas fritas al restaurante chino porque tienen ciertos ingredientes, pero él no sabía eso hasta ese momento. O el chico le dice, pero hijo, ¿por qué me llamas hijo si tú nunca me llamas así? Entonces, hablamos de que en la vida cotidiana necesitamos los adultos hacernos la pregunta de qué tan conectados genuinamente estamos con nuestros hijos, qué tanto ellos nos cuentan,
qué tanto nos dicen solamente bien y no nos dicen nada. Y todo lo que están hablando y con quién están hablando probablemente sea a través de una pantalla que también permite muchas veces una identidad ficticia o una identidad donde se es capaz de hacer cosas o de decir cosas que tal vez en otro ámbito no se dijeran. Entonces creo que ahí tenemos dos elementos: la conexión, la calidad de lo que estamos comunicando con nuestros hijos, qué es lo que estamos realmente escuchando, y ver si ellos a su vez tienen qué tipo de relaciones, qué conexiones, si son profundas, si para estar o pertenecer en ese grupo sienten que tienen que dejar de ser ellos mismos. Tendríamos una voz de alarma. Esto que planteas, Lucy, solo nos pone como una lupa, como el programa, como este programa, nos pone más sobre esa lupa este desafío, lo desafiante que es ser padres hoy, porque siempre fue desafiante ser padre y madre, ¿cierto? Siempre te dijeron, nadie me enseñó no supe cómo entenderlos, pero con este ingrediente digital que estamos hablando y que implica todo esto que ya hablamos, retratado en la serie, nos pone una necesidad diaria de conexión, lo que tú estás diciendo, necesidad diaria y de construcción en el tiempo, o sea, de arrancar desde chiquitos con ellos en esa construcción de esa conexión, porque como tú decías, que hablen con nosotros, que nos cuenten, pero no puedes arrancar a los 15. De acuerdo. No puedes comenzar a los 15 a hacer esto. Y tampoco es tan fácil porque muchas veces depende de la personalidad y del proceso que esté pasando el joven. Tú lo vivirás a diario con tus múltiples pacientes que tienes y te darás cuenta que de todas formas, pues hay jóvenes que no quieren estar contando lo que les pasa por más grande o pequeño que sea. Entonces creo que cada caso también tiene sus propias particularidades, por ende, cada vez es más grande el desafío como padres. Sí, también está el que desde temprana edad haya otras fuentes de interés y de pasar el tiempo. Yo sí creo que no conocíamos los peligros de las redes sociales. Hasta hace 10 años todos pensábamos en las bondades de la Internet. No dudo de las muchas bondades que tiene, pero la serie nos habla de una peligrosidad que la subestimábamos. Yo creo que así como hay cultura incel, como decía, se promueven trastornos, se promueve drogas, se promueven muchas cosas, y seguramente a las personas que están detrás de ellas, el acceso fácil a la pornografía, o sea, tantas cosas que de verdad no eran peligros reales o palpables para la mayoría de las personas hace 10 años. Entonces, el control del tiempo dedicado a las redes creo que es una lucha que cada vez nos dicen más. Hay países que ya han establecido que no se permita las redes, el uso de redes antes de los 15 años. Es que es un momento de mucha fragilidad, donde realmente si el único grupo donde yo me siento identificado es ¿contra qué voy a competir? Y la realidad también es que tenemos menos tiempo para dedicar a nuestros hijos, pero también tenemos menos redes de apoyo en general. Entonces, creo que viene también ahí el trabajo desde temprano, como fortalecer esas redes de apoyo, fortalecer esas conexiones, que fue lo primero que nos dijiste, mirar profundamente esas conexiones que nuestros hijos están teniendo, cómo son sus amistades, ¿no? Mirar con un ojo un poco más sensible y atento esas conexiones. Hablaste de ver cómo van desarrollando su autoestima, contribuir al desarrollo de una autoestima positiva alrededor de que lo único que aparece en redes como importante es la apariencia que tienes o el éxito económico que aparentas tener,
Pero si esa construcción está basada en otras cosas que no son la apariencia, que son los talentos, que él dice en algún rato, a la psicóloga le dice, pero seguramente no eras buena en deportes, pero tenías algo más. Y él le dice, yo en cambio, pues no era bueno en deportes y además soy feo. Y con eso él tiene como que ya no tiene tiene la conclusión interna de que como carece de esas dos cosas que son las que lo harían popular, entonces él no tiene cómo competir en el mundo para ser exitoso con una chica. Esta conversación que hemos tenido con Lucy Roldán, psicóloga clínica, está inspirada en la serie o en la miniserie Adolescencia, que está en Netflix, que se la pueden ver, deberían poder acceder a ella si tienen acceso a esta plataforma. Es una serie que creo que vale la pena verla primero como padres. Y no sé si, Lucy, tú aconsejas verla con los hijos y con hijos mayores de qué edad. Pues el consejo en la misma serie es más de 16. Creo que depende como también de cada chico y de cada familia. Yo creo que se puede, digamos, la serie nos invita a empezar a tener diálogo, no necesariamente sentarse a ver la serie, nos guía hacia muchos diálogos alrededor de lo que los chicos sienten, lo que los padres necesitamos a veces no asumir, sino preguntar y escuchar, y esa escucha activa, darnos cuenta. Yo creo que también la serie nos dice que los maestros están también muy ciegos y sordos a las realidades, o sea, están saturados en esa serie. Sí, están saturados y desconectados de los alumnos. Y descontrolados o sea, no hay límites, no hay límites para sacar el móvil, para decir, la profesora dice guarden el móvil y no dice cállese, el joven adolescente, o en el momento donde una chica golpea a un chico, el otro se ríe y dice, ay, te acaba de pegar una niña. Y luego graban, hay alguien grabando la escena, o sea, estamos hablando como una desensibilización también. Pero yo creo que también resta, o sea, no sobra decir que la serie pues nos abre unas inquietudes alrededor de una minoría. No es que es importante que no es que todos los adolescentes están en esa misma situación, pero que todos los adultos que estamos alrededor sí debemos ser conocedores de los riesgos que el mundo digital trae, porque hasta la serie, como profesional, yo desconocía mucho de lo que hoy he hablado. Entonces, imaginémonos esta información en un niño de 13 años sucediendo, que tal vez también en el colegio lo segreguen, lo excluyan, le pongan zancadilla, lo agredan públicamente y las consecuencias que esto va a traer. Y nadie hace nada porque no pasa nada aparentemente. Entonces, creo que es que las personas tomemos esto como una guía de diálogo y de abrir la mirada hacia cosas, realidades que están allí y que no son tan lejanas de nosotros. Gracias, Lucy, por invitarnos a estas reflexiones y a estas conversaciones con nuestros hijos y entender nuestro propio entorno. Si ustedes quieren volver a ver esta entrevista, va a quedar publicada en el canal de YouTube de La Lupa, así que ahí pueden volver a revisar estos temas. Y Lucy, tú estás como Psic Lucy Roldán. Sí. Y Mundo Interior. Y Mundo Interior, justo el día de hoy sale un nuevo episodio sobre el tema inclusión con Tete Calderón, que es una educadora, y los invito a todos a escuchar. Ya vamos por 40 y algo de episodios. Entonces, muy contenta con Mundo Interior como espacio para profundizar sobre temas que les sean útiles.